esta mesa de diálogo para encaminarnos a la recta final en Sin Censura. Saludo al amigo, escritor y periodista independiente Kurt Harvard, a quien saludo con mucho gusto. Kurt, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, y muy buenas noches a todo el auditorio y a mis compañeros aquí de la, ahora sí, famosa mesa de lunes en la noche. Ya listo y dispuesto para participar en la mesa de hoy. Gracias, Kurt. También saludo al periodista y lingüista, miembro de esta familia Sin Censura, Miguel Martín Felipe Valencia. ¿Cómo estás, Miguel Martín? Muy bien, Vicente, pues igual que Kurt, un saludo para él y para todos ustedes, pues listo para esta Monday Night Table, solo en Sin Censura. Eso, como en los partidos de lunes por la noche en el fútbol americano. Y saludo al maestro, al máster en Derecho Comunitario Europeo y escritor, miembro de la familia Sin Censura, orgullosamente para nosotros, José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Cómo estás, José Alfredo? Hola Vicente, hola Kurt, hola Miguel, pues encantadísimo de estar una vez más en esta mesa de los lunes. Se los dije, José Alfredo, Miguel Martín, Kurt, que Jorge Ramos había venido a sembrar una narrativa, había venido al circo para beneficiarse de alguna manera. Bueno, algunos incluso en la mañanera, algunos colegas me decían, pues a lo mejor vino a posicionar por negocio esto de una convención para hablar de la seguridad pública en México. Jorge Ramos publica El gobierno de los muertos. La violencia es el principal reto pendiente del gobierno de López Obrador, que ha fallado en su misión más importante, salvar la vida de decenas de miles de mexicanos. Si el trabajo del presidente era pacificar al país, no ha podido con la chamba, escribe Jorge Ramos para Univisión. Mi querido Kurt, pues qué cosas estamos viendo. Muchos le aplauden al periodismo de Jorge Ramos, muchos le aplauden, creo yo, al amarillismo, al morbo que muestra Penilei Ramírez, también de Univisión y de el periódico Reforma, pero a los que desde nuestras trincheras independientes buscamos analizar un poquito más, hablar con transparencia, con honestidad, nos buscan precisamente dinamitar desde esas trincheras corporativas. ¿Cómo ves al Jorge Ramos de Univisión? Sí, Vicente, pues ya la dinámica de Jorge es bien conocida, ¿no? Llega cada unos meses desde Estados Unidos, protagoniza, ¿no? Una sesión de la mañanera, luego pues vuelve a desaparecer varios meses, ¿no? En esta ocasión, pues vino ya con el plan de, pues, grabar en las mentes de todo de 130,000 muertos, 130,000 muertos, 130,000 muertos. El problema con eso, y es el problema de mucho de ese tipo de periodismo, es que saca un dato de su contexto, ¿no? Que es grave, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Porque puedes hablar del número de muertos en total, ¿no? Comparándolo con los muertos en el sexenio de Calderón y en Peña Nieto. Lo que eso no dice o no explica nada son las tendencias, ¿no? Felipe Calderón empezó con una tasa relativamente baja de homicidios y subió un 200%. Es decir, la tendencia fue hacia la alta, drásticamente, ¿no? Terminó con menos muertos porque empezó con muy pocos muertos en el primer año, ¿no? De su sexenio, ¿no? Antes, pues, cuando fue subiendo así la curva, ¿no? Con Peña Nieto bajó un poquito en el primer año, primeros 2 años, y luego volvió a subir, ¿no? Creo que otro 60%, ¿no? Entonces, AMLO heredó una curva de muertes que había subido un total, pues, 200 más 60%. Una curva que estaba hacia el alza, ¿no? Que hemos visto todo este gráfico que se ha mostrado muchas veces en la mañanera, ¿no? Lo que ha logrado AMLO pues en los primeros años fue, primero, estabilizar ese número de muertos, más o menos donde estaba, ¿no? Luego ha empezado un leve declive de entre 10 y 15%, ¿no? Pero nada de eso entra cuando nada más sacas un número fuera de contexto y habla del número total, ¿no?
Y es muy llamativo, el gobierno de los muertos, el gobierno de los muertos. Saben muy bien de mercadotecnia desde Univisión, ¿no? El gobierno de los muertos, el gobierno de los muertos. Y lo repites, 130,000 muertos, más que Calderón, más que Calderón, más que Calderón. Pero no muestras nada del contexto de dónde viene o dónde vienen esas cifras. Y esto lo veo muy problemático. Ahora bien, yo tengo mis reservas, ¿no? En cuanto al asunto de estrategia, ¿no? Y estamos viendo justo en esos días, ¿no? En el asunto de Ayotzinapa, ¿no? Donde hay claramente intereses dentro incluso de la fiscalía, entre los jueces, ¿no? Entre el mismo ejército que parece estar queriendo entorpecer el trabajo de Alejandro Encinas y proteger elementos del ejército. Por ahí va mi preocupación, ¿no? AMLO dice que el ejército es una gran cuerpo patriótico y no es el gobierno del pueblo y nace de la revolución, pero el ejército protege sus intereses y tiene un historial de abusos que pues sigue queriendo encubrir. Nadie niega esa parte. Sin embargo, lo que hace Jorge Ramos no me parece periodismo serio, me parece periodismo de protagonismo que llega cada unos meses, acapara el micrófono, pretende decir que yo estoy haciendo lo que los demás periodistas en México no están haciendo porque yo hago las preguntas duras. Y no, lo que está haciendo es sacar una cifra fuera del contexto y yo creo que la respuesta del presidente ante Jorge Ramos, calmo, tranquilo, remitiendo a los hechos, fue correcto, ¿no? Entonces, hay que seguir en todos esos casos, porque siempre va a haber tentativas de sacar datos de contexto y pues convertir algo en un tema amarillista. Tranquila, pero constantemente está remitiendo al contexto y a la historia, ¿no? El que no conozca la historia está condenado a repetirla. Hay que conocer la historia y estarlo presentando constantemente junto con el contexto necesario para entender todas esas cifras que van arrojando los periodistas, ¿no? Y pues los políticos. Así es. ¿Cómo ves tú esta situación, Miguel Martín? Es que, mira, Jorge Ramos está apoyado en ese halo de legitimidad que desgraciadamente el régimen anterior, que era muy agachón ante todos los intereses estadounidenses, que lo quisieron hacer parecer como una autoridad moral capaz de venirnos a regañar, de venirnos a hacer una cierta coerción, a jalarnos las orejas como pueblo o al gobierno mismo, al ser el gobierno o al ser ciudadanos, incluso todos los estadounidenses, ¿no? De la tierra de la libertad, de la tierra de las oportunidades. Entonces, bajo ese rasero con el que injustamente se mide al periodismo a nivel internacional, pues resulta que cualquier persona que provenga de una cadena estadounidense tiene la verdad, es portadora de la verdad y es portadora de un valor moral incontestable y desgraciadamente pues en eso todavía se apoya Jorge Ramos, ¿no? Recordemos que aparte Univisión es una cadena que ofrece basura a nuestros hermanos migrantes, de hecho, ofrece productos que están basados en puros cartuchos quemados de Televisa y que solo son entretenimiento de muchísima más baja calidad que el que incluso se atreven aquí a ofrecer TV Azteca y Televisa, ¿no? Entonces, por un lado es eso y por el otro, supuestamente, pues tienen a un periodista que se quiere erigir en una especie de paladín de la verdad, una especie de paladín de las narrativas incluso, ¿no? Y que ha tenido desfachateces grandes, como por ejemplo, pues irle a decir a Nicolás Maduro en su cara que era un dictador, ¿no? Y no tiene respeto por las investiduras presidenciales, eso nos queda muy claro. Incluso, bueno, también hacía su show, recordemos que con Donald Trump también hacía su show y que pues creo que ese es su trabajo, hacer show, hacer espectáculo, hacer parecer a los gobiernos que un gringo promedio, me refiero a un redneck republicano, no, obviamente no es alusión a Kurt, que se le quiere mucho y que él es más chairo que nadie, más pejista que el peje, pero sí me refiero a ese público al que probablemente apela o a probablemente esos famosos hispanos que están con Donald Trump, ¿no?
o a ese tipo de personas que se pueden tragar la narrativa de que Andrés Manuel tiene aquí en México un estado fallido y que eso es lo que se tiene que venir a corregir por parte de una autoridad moral más alta. Entonces, pues, esa aseveración de que el gobierno de los muertos, pues a lo mejor será muy espectacular, pero pues también habría que ir a cierta crítica de las cifras en el aspecto de que, no sé si yo creo que sí se acuerdan, dentro de todas esas cosas del Pacto por México, Iniciativa México, se acordó también un ocultamiento sistemático de la información referente al aula de violencia. Y dentro de ello, algunos periodistas suspicaces han señalado que también iba implícito un ocultamiento de las cifras, ¿no? Un maquillaje de las cifras. El gobierno actual lo que tiene a bien es mostrar las cifras como tales, e incluso ya le ha demostrado con las gráficas que en efecto hay una tendencia a la baja. Pero ese es el problema de que desgraciadamente no contamos con las cifras verdaderas de los gobiernos anteriores, contamos con las cifras maquilladas que nos heredaron y frente a eso, pues sí, quieren hacer parecer que el presidente tiene una especie de estado fallido, lo cual no es cierto, lo cual descartamos totalmente y pues para muestra, si fuera el caos que ellos pretenden pintar, no nada más aquí adentro de México, entre los círculos fifís, sino también a través de columnas golpistas en el Washington Post, por ejemplo, en el Wall Street Journal, por ejemplo, quieren pintar ciertas columnas catastrofistas. Si tuviéramos eso, pues no tendría el presidente un 70-80% de aprobación, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues son las cuestiones, yo creo que es el precio un poquito, las cuestiones que hay que tragarse en este nuevo orden de ideas, de que la comunicación ahora sí es transparente, ahora sí es multivía, y el presidente no tiene nada que ocultar y puede recibir a cualquier golpista, a cualquier golpeador en la mañanera y lo va a tratar con toda la deferencia del mundo. Pues lamentablemente estamos viviendo, esas son las partes, digamos, negras, las partes que no cuadran y que pues aunque no nos guste, pues las tenemos que tolerar, de que realmente haya una apertura. Nunca había habido apertura en México y pues lo malo, y espero que no se vuelva tendencia, es que hay ciertos personajes como Jorge Ramos que le empiezan a agarrar el modo de manera truculenta y pues bueno, yo creo que ahí sí como sociedad, como apoyadores legítimos del cambio que se vive en México, pues creo que somos los indicados para parar ese tipo de intentos de golpeteo contra el presidente y no solo contra el presidente, sino contra un gobierno que muchos respaldamos, como lo digo, no porque nos paguen, no porque seamos sus mascotas, como nos dicen algunos indeseables, sino simplemente porque queremos creer que va a haber un verdadero cambio y no nos sirven estos catastrofismos. La verdad es que no sirven de nada. Pues por lo menos sí somos honestos, no como esta frase deshonesta, grosera que escribe Jorge Ramos. Si el trabajo del presidente era pacificar al país, no ha podido con la chamba. No, pues apaguen las luces, cierren la puerta y vámonos, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Pues bueno, primero hay que recordar que todos los delitos federales están a la baja considerablemente. El secuestro, por ejemplo, ha disminuido dramáticamente. Del fuero común, el robo de vehículos ha disminuido también muchísimo. Y pues bueno, recordar que el homicidio es un delito del fuero común y que el gobierno de México está haciendo un gran trabajo para llevar seguridad a donde las entidades federativas, los gobiernos de las entidades federativas no han podido. Y debemos recordar que los homicidios se concentran en unos cuantos estados y hay otros estados que no tienen márgenes altos en homicidios. Entonces, dentro de esta frase de este tipo, de esta persona que vino aquí a hacer el ridículo, sinceramente, a mí no creo que no vino a otra cosa más que a que le dieran unos zapes. Hay muchos datos en medio del blanco y el negro que nos dicen que el trabajo se está realizando de manera adecuada. Uno de los ejemplos es que muchos de los estados de la República tienen más personal, tienen más miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que las mismas policías estatales y municipales. Entonces, bueno, por ese lado, estamos viendo que hay un trabajo. Por otro lado, vemos que hay un 80% de la población de México que quiere que las Fuerzas Armadas sigan
haciendo labores de protección civil y que la Guardia Nacional sea una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por otra parte vemos que los senadores están y los legisladores en general de oposición están diciendo que se va a militarizar el país cuando toda la población queremos que las Fuerzas Armadas sigan. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, más allá de lo que pueda decir Jorge Ramos, de que la estrategia está funcionando. Yo recuerdo ver un camión de volteo, 2 camiones de volteo llenos de cuerpos en Monclova, Coahuila, y eso pues ya no se ha visto después de un tiroteo, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, del Mátalos en caliente. Después de un tiroteo, yo lo vi con mis propios ojos, 2 camiones de volteo llenos de cuerpos, que no creo que hayan sido identificados, dándole la razón a Miguel Martín. Pues no creo que esos hayan sido cuantificados, eran montículos de cuerpos los que yo vi, y no creo que hayan sido pues registrados por el INEGI, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos mucho por un lado, que antes, bueno, el feminicidio, ni más ni menos, antes no se tomaba en cuenta, y ahora el gobierno de la Cuarta Transformación toma en cuenta los feminicidios, le pone el nombre que debe tener, y están a la baja totalmente los feminicidios. Entonces vemos que sí hay una acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador adecuada, combatiendo las causas, combatiendo también frontalmente, pero sin espectacularidad. ¿Por qué? Porque antes eran los combates pues llegaban hasta hacer montajes, y ahora lo que estamos viendo es mucha discreción en el manejo de los datos, en la inteligencia, y de pronto, pum, sabemos que capturaron a un capo de capos, y Andrés Manuel López Obrador ni siquiera lo menciona en la mañanera, le deja eso a la fiscalía, le deja eso al Poder Judicial. Y antes lo que pasaba es que fingían un aseguramiento de un laboratorio, aseguraban, etcétera, y esa era la nota principal, y ahora hay tantas buenas noticias que esas ni siquiera se toman en cuenta. Entonces creo que en ese sentido pues son muchos los datos que nos dicen que el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional está haciendo bien su trabajo en el combate a la inseguridad. Fíjense que vamos, si me permiten, a ligar esto que acaban de opinar ustedes sobre el caso de Jorge Ramos, que sigue apostando al país de los muertos que dirige Andrés Manuel López Obrador, con esto que escribe Violeta Vázquez Rojas, Periodismo del Desprecio, y lo publica en Sin embargo MX. El 19 de septiembre, Héctor de Mauleón dio a conocer en su columna del Universal 2 claves que, según afirmó, habían sido enviados por el embajador Ken Salazar a varias dependencias estadounidenses. En el primero, el emisario se refiere a 2 elementos de la Marina desaparecidos hace unos meses, junto con el operador financiero del Cártel del Noroeste, Gerardo Vázquez Barrera, y advierte que habían sido comisionados por el senador José Narro Céspedes para transferir dinero del narcotráfico con el que se financiaría la campaña de Morena en el Estado de México en 2023. El segundo de los cables reporta el hallazgo de una cuenta multimillonaria en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de Vázquez Barrera. Según el documento, desde esta cuenta se habían transferido unos $7 millones a la cuenta de Humberto Villarreal Santiago, hijo de Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas. No le extrañó al periodista que los supuestos cables, que se pueden consultar al final de su columna, muestren muy claros errores de redacción, como el uso de artículos donde en inglés no suelen usarse, un error típico de hablantes de español cuando redactan en ese idioma. The Mexican Authorities, the drug trafficking, el uso de un acento en lugar de un apóstrofo, también común cuando se escribe en un teclado en español, o frases mal formuladas, como cuando dice que la DEA está investigando. All those related to this strange case, un fraseo poco esperable de alguien que pasó un examen diplomático en los Estados Unidos. No se necesita ser un experto para notar estos detalles que no saltaron a la vista del periodista. Por el contrario, dio los cables por buenos y los hizo públicos como apoyo documental para la narración que pretende invalidar la elección a la gubernatura de Tamaulipas bajo el alegato de que la campaña del gobernador electo estuvo financiado por el narcotráfico. Al día siguiente de la publicación de la columna, Ken Salazar, a pregunta expresa de algún reportero desde un evento en Oaxaca, desmintió los cables de manera tajante.
Esos cables no son de los Estados Unidos, punto. El 21 de septiembre de Mauleón publicó una especie de disculpa. Primero descarga la responsabilidad en su fuente que le había garantizado que los cables eran auténticos. Después acata la respuesta del embajador no sin antes considerarla insuficiente y enuncia una excusa descafeinada en la que baraja la posibilidad de haber sido engañado. Cito: frente a la postura del embajador expresada no a través de un documento oficial sino de una monosilábica declaración de banqueta, no me queda sino disculparme con los lectores y con los personajes que aparecen en los documentos que publiqué en esta columna, el senador José Narro Céspedes y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Me equivoqué, me engañaron, ya se verá. No solamente la disculpa omite la aceptación de la responsabilidad del periodista, sino que corona su deslinde insistiendo en la versión de que la campaña de Morena estuvo financiada por el narcotráfico. Cito: creo, sin embargo, que nada de eso retira las sospechas sobre financiamiento ilícito, ni mueve un centímetro el laberinto de contradicciones en que ambos políticos han incurrido con respecto al tema. Un principio bien conocido en la dinámica del discurso es que los enunciados alteran el contexto en el que aparecen, por el simple hecho de enunciarse. Una vez que algo se dice, el contexto ya no es el mismo, pues el enunciado añade un nuevo estado de información. Ahora sabemos algo que antes no sabíamos. Y en este caso concreto lo que sabemos es que de Mauleón introdujo en la conversación pública unos documentos apócrifos. Esto no se puede simplemente considerar un error para luego retirar lo dicho y regresar, como pretende de Mauleón, a las cosas como estaban. Ahora la narrativa que pretende inculpar a Américo Villarreal se debe agregar la información de que alguien, seguramente en colusión con otros más, mintió y falsificó documentos para sostener la versión incriminatoria hacia el gobernador electo. No es la primera vez que de Mauleón se ve obligado a disculparse por mentir. En 2017 publicó un texto titulado Las amenazas vinieron de Morena, donde relata las conexiones que encontró la Policía Cibernética de la Ciudad de México entre varias cuentas de Twitter que lo habían amenazado. Las conexiones llevan a la cuenta de José Castrejón Aguilar, militante de Morena desde el 7 de septiembre de 2012, según se lee en la página del partido, dice de Mauleón. Con esa información le bastó al periodista para incriminar a todo un partido político en una serie de amenazas contra él y otros periodistas a las que les dedicó 3 columnas. Finalmente, después de que le señalaran que José Castrejón no figuraba en el padrón de militantes de Morena, el periodista publicó un texto titulado Sliden, donde el antepenúltimo párrafo expresa parcamente: ofrezco una disculpa sincera a Morena, sus dirigentes y sus militantes por haber publicado el dato erróneo de que Castrejón aparecía en la página oficial como miembro del partido y sugerir, por tanto, que las amenazas venían de Morena. Obsérvese con atención el verbo sugerir tan diferente de afirmar, que fue lo que hizo el periodista desde el título de su texto. De todos modos, aun cuando se haya retirado la base de sus aceleradas conclusiones, el periodista encuentra otras razones para crearlas con fe inquebrantable. Al revisar la investigación queda claro, sin embargo, que personas que criticaron al líder de ese partido recibieron amenazas. Estos 2 casos no son los únicos en los que de Mauleón ha revelado su falta de solvencia ética. También recordemos que fue uno de los principales promotores de la versión conocida como la versión histórica manufacturada por la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Caram, y que ahora sale a la luz a raíz de la investigación comandada por Alejandro Encinas como una operación de ocultamiento de los hechos atroces de Ayotzinapa. Hoy, 26 de septiembre, es el 8º aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos. El sábado 24, un día muy conveniente para la estridencia noticiosa, pues está por varias horas a salvo de ser desmentido o cuestionado desde la conferencia matutina, la periodista Penilei Ramírez dio a conocer en el diario Reforma extractos de la versión no testada del informe sobre Ayotzinapa que hace unas semanas hizo público el subsecretario Encinas. La versión sin testar había sido entregada, según Encinas, a la Fiscalía General de la República. En la nota de Penilei Ramírez se dan a conocer detalles estremecedores sobre el destino de los estudiantes, mismos que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pues había dado a conocer, pero también en este informe testado. ¿A dónde voy con esto? No me quiero extender más con lo que escribe Violeta, pero a casos de periodismo que no es periodismo, o si acaso un periodismo que no practicas tú, Kurt, que no practicas tú, José Alfredo, que no practicas tú, Miguel Martín, que no practicamos nosotros en Sin Censura, pero que estos son precisamente estos 2 casos
los que se dicen ser verdaderos periodistas porque en la mañanera hay paleros y todo es un circo. Cuando hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona a la corresponsal de Proceso sobre silencios históricos de Proceso en diferentes casos y en diferentes épocas. ¿Voy bien o me regreso? Dame tu opinión, Kurt, de esto que estoy tratando de poner sobre la mesa, porque creo que es fascinante y porque creo que es importante para la gente que a veces se confunde sobre quién es honesto, sobre quién dice la verdad y sobre a quién debe creerle. ¿Cómo ves, Kurt? Sí, mira, quiero empezar diciendo que a veces los periodistas cometen errores, ¿no? En el periodismo hay que digerir mucha información y a veces redactar la nota con rapidez. Y en muchos casos, los periodistas son muy mal pagados y tienen muy poco tiempo de sacar la nota. Y tienen que sacar la información rápidamente. Esto no es el caso de estos periodistas aquí. Héctor de Malión tiene una columna muy bien pagada en el Universal, y si él no era capaz de ver que estos supuestas comunicaciones de Estados Unidos tenían graves errores, ¿no? Y eran muy sospechosos. Si él no era capaz de hacerlo, bien pudo haber tenido un ayudante, un investigador, un secretario, con lo que gana, que pudo haberlo investigado mejor, ¿no? Y no lo hizo. Y no lo hizo porque no fue un error en buena fe. Se nota cuando los periodistas hacen errores en buena fe, porque pasa, se rectifican y sigue, ¿no? Pero lo que vemos con personas como Héctor de Malión es una serie de errores de muy mala fe a lo largo del tiempo, ¿no? Y en este caso, un caso bien burdo, con comunicaciones que ni tienes que saber bien el inglés, de saber que había cosas muy cuestionables ahí, que con la mínima ética periodística ves esas cosas y dices, voy a investigar mejor antes de afirmar algo. Pero no, porque la idea ahí es de crear una sospecha, ¿no? Y injertar algo, ¿no? Dentro de el ecosistema del periodismo, ¿no? Porque es una ley del periodismo que tú puedes publicar una mentira. Mucha gente ve la mentira. Luego, publicas días después la disculpa y una décima parte de la gente ve la disculpa, ¿no? Entonces, todo el resto de la gente, ¿no? 9 décimas partes, quedaron ya con la mentira. Esto ya quedó injertado. En este caso, la columna empezó en Universal, pasó a Eje Central, pasó ahí en redes, ¿no? Y otra vez estamos Morena, narcoestado, ¿no? Y luego, Ken Salazar, yo he criticado mucho a Salazar, ¿no? Pero pues en tiempos recientes ha dicho las cosas como son, con Loret Mola y también en este caso. Y dijo, pues, ese no viene de Estados Unidos, ¿no? Y luego vimos, la poca caballerosidad, ¿no? De Héctor Malión, que dio como medio disculpa, como, ay, bueno, no tengo otra cosa más que disculparme porque el embajador de los Estados Unidos, expresada no a través de un documento oficial, sino de una monosilábica declaración de banqueta, ¿no? Él la cagó. ¿Y qué tan poco cortés es? Él la cagó. Y está diciendo al embajador, bueno, a través de una monosilábica declaración de banqueta, ¿no? Que las comunicaciones eran falsas. ¿Es cierto? ¿Es falso? Veremos con el tiempo. Es decir, ni siquiera es una disculpa, es un veremos, ¿no? Eso es cuando vemos de qué manera es hecha esa gente, ¿no? Y realmente la idea es golpear. La idea es crear la idea de Morena narcoestado, respaldado con, en este caso, pues, una mentira total, ¿no? Cuando realmente fueron, pues, si queremos hablar de narcoestado, hablemos de los gobiernos anteriores, García Luna y todas las demás cosas que sí son
bien sustentadas. En el caso de Penny Lane, muchos de la derecha han dicho, ay, bueno, les gustan las filtraciones cuando les favorece y no les gusta cuando no. Yo creo que es importante distinguir entre dos tipos de filtraciones, ¿no? Un tipo de filtración es una filtración que saca algo escondido a la luz para que luego haya una prosecución o se juzgue, se castigue, ¿no? Ese es el primer tipo de filtración. Algo que está escondido, que está encubierto, se saca a la luz. Hay un segundo tipo de filtración, que es una filtración que está hecho a propósito con tal de entorpecer un proceso que ya está en curso. Y ese es el caso ahorita de esto, ¿no? ¿Cuánto trabajo se ha hecho después de todas las mentiras y las torturas y la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto para llegar al punto en que finalmente, ¿no?, se están empezando a caer los primeros presuntos culpables en el caso de Ayotzinapa, incluso el excomandante del Batallón 27 de Iguala, ¿no? Entonces, la sospecha aquí es que esta filtración fue hecha con tal de entorpecer este proceso en curso, alegando ahora que fue una violación del debido proceso. Y esto es donde se ve otra vez que es muy poco ético reportar acerca de eso. Aunque el presidente hoy en la conferencia fue muy magnánimo y me dijo, yo estoy en general a favor de que todo se saquen, todo se publique, todo se sepa, ¿no? Incluso, todo se conozca. Claro, incluso estuvo en contra de que el documento fuera testado. Pero eso no resta la falta de ética, creo que, de ese asunto, ¿no? Y hay que tomar eso muy en cuenta. Mi querido Miguel Martín, Felipe Valencia, ¿cómo ves al gran sector élite del periodismo mexicano? Bueno, primero que nada, también una porra para mi colega Violeta, que pues en efecto es capaz de ver esos puntos finos que tienen que ver con la gramática de ambos idiomas, y son unas cuestiones que a lo mejor no somos muchos lingüistas los que andamos por ahí, pero hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Entonces, gran labor de Violeta. Y segundo, pues vamos a tardar todavía un rato en tumbar. El cerco mediático no es nada más en cuanto a información, sino también es la noción fosilizada de que ciertas personas dicen la verdad porque dicen la verdad, ¿no? Nos lo dice mucho Toño Ruiz, nos lo ha dicho muchas veces, que nos presentan de repente a un monigote trajeado, blanco de preferencia, hombre de preferencia también, porque pues en la psique colectiva lamentablemente pues todavía hay mucho machismo, todavía se piensa tradicionalmente en estos, digamos, ámbitos que el hombre dice más la verdad que la mujer, ¿no? O sea, así es la mente tan básica de los productores o de los empresarios de medios en México y en Latinoamérica. Nos lo ponen y nos dicen que este es el súper preparado y que este tiene una súper trayectoria, entonces, por lo tanto, nosotros debemos creer que dice la verdad, porque no hay manera de que una persona que aparece en un aparato electrónico de traje, siendo hombre, siendo blanco y con un lenguaje medianamente articulado, esté mintiendo. Por supuesto que eso no nos cabe en la cabeza. O sea, nos metieron nos inocularon, digamos, nos inyectaron bajo la teoría de la hipodérmica, que es una de las teorías de la comunicación, bajo la teoría de la hipodérmica nos inyectaron esa noción. Y nos cuesta mucho trabajo, le cuesta mucho trabajo a la población quitarse esas nociones de que las personas que están en esa oligarquía mediática pueden estar diciendo mentiras. Y ese es el problema. El cerco mediático no es nada más que la información no fluya, es también quitarnos esos arquetipos fosilizados en la mente de muchas personas, implantados, inoculados por parte de un establishment que lo hizo, por supuesto que lo hizo de una manera consciente, que no fue casualidad, que todo eso estamos digamos que padeciendo a lo mejor los efectos de un experimento muy bien logrado que se llama capitalismo, se llama neoliberalismo, y por supuesto como brazo fuerte de todo este modo de producción, de toda esta ideología, pues están los medios que actualmente siguen detentando un cierto poder y siguen teniendo a sus alfiles a este tipo de personas como Héctor de Mauleón,
como por otro lado en su momento Ricardo Alemán, como por otro lado están estos fósiles que se dicen grandes pensadores, por ejemplo como Enrique Krause, por ejemplo como el propio Aguilar Camín, y cuesta mucho trabajo quitarle a la gente la idea de que pueden estar mintiendo, de que pueden estar realmente pues al servicio de un patrón fascineroso que está hasta arriba y que nunca van a poder hablar mal de él, que nunca van a poder decir algo que esté en contra de los intereses de ese gran patrón, que simplemente pues es un gran empresario. Son los famosos poderes fácticos. Cuando se habla de los poderes fácticos es eso, son empresarios que detentan el poder generalmente al amparo de los políticos o incluso en contubernio con los políticos. Entonces, también tenemos un público, yo creo que va creciendo también la politización en el público, va decreciendo la pasividad. Ya no somos lo que el pensador argentino José Pablo Feynman diría que es el sujeto otro, que otros lo llaman el sujeto alienado y otros lo llaman el sujeto sujetado, que simplemente era alguien que recibe los mensajes de los medios como si le estuvieran dando misa nada más, como si le estuvieran dictando misa, estuvieran pontificando desde los medios y no hace nada y no contrasta y no puede, por supuesto, tampoco contrarrestar las mentiras, no puede cuestionar. Entonces, ya somos afortunadamente cada vez más los que tenemos otra dinámica de la comunicación. Por eso lo de cambiar el paradigma, a eso se refiere, a cambiar la mentalidad, a cambiar también nuestra postura para recibir este tipo de información y para que estos monigotes realmente sean exhibidos como lo que son unos mentirosos, mentirosos y muchos de ellos millonarios, aparte, porque cobran por mentir. Entonces, pues sí, que nos sigan viendo, que sigan viendo a los que transmitimos con un celular, a los que somos chairos, mascotas, periodistas amaestrados, que nos digan así. Eso ya en algún momento se tiene que acabar. El cerco mediático lo vamos a tumbar con base en la verdad, en la construcción de ideas, en la construcción de un entramado intelectual y cultural que proviene del pueblo y que sirve al pueblo, y que pues ellos ante esto pues tienen que recurrir a las mentiras, tienen que recurrir a muchos millones de pesos, tienen que recurrir a tweets diarios que parezcan muy espectaculares como Fox, por ejemplo, como los Ferris, que diario, o como el Saco de Pus, que diario escriben algo para enardecer, nada más para que se les vaya la gente encima y crear tráfico de redes. Pero pues eso no se va a ver reflejado en las urnas. Ahí es donde creo que muchos les vamos a pasar factura, pero por lo pronto pues en eso estriba, me parece, que el cambio y tumbar el cerco mediático, o sea, tumbar también la noción de que estas personas son impolutas y exhibirlos como los mentirosos, clasistas, racistas, malas personas perjudiciales para México que realmente son. Y pues de eso no nos vamos a cansar todos los que estamos de este lado de la trinchera. Voy a cerrar con tu reflexión, con tu comentario, querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Muy especial hoy cuando Andrés Manuel López Obrador le dice a la corresponsal de Proceso, le dice una frase donde le voltea toda la tortilla, le dice: eso es lo que quisieran mis adversarios. Entonces, ya estamos viendo cómo Proceso se tropieza porque le están exigiendo a Andrés Manuel López Obrador el esclarecimiento del caso, presionando a las Fuerzas Armadas. Y pues bueno, todos sabemos que antes estaban encubriéndolo. Todos los medios tradicionales, la gran mayoría, estaban encubriendo lo que había sucedido. Por eso todos aceptaron la mentada verdad histórica. Pero ahora estamos viendo cómo se tropiezan los medios tradicionales cuando le exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el esclarecimiento de los hechos ante lo que hicieron los militares, por ejemplo. Y entonces Andrés Manuel López Obrador le dice: bueno, pues hay ya militares que están en la cárcel, tenemos declaraciones en contra de ellos, se están dando a conocer todos lo que está ocurriendo. Y entonces les dice: ¿cuándo habían visto que hubiera militares en la cárcel? ¿Cuándo habían visto que se les juzgara a los militares? Entonces estamos viendo cómo se están pegando solos. Entonces dice Andrés Manuel López Obrador que a veces los extremos
se juntan y estamos viendo cómo los extremos se están juntando y ahora están en una trampa porque le están exigiendo algo a Andrés Manuel López Obrador que antes ocultaban y que por la naturaleza de la verdad histórica, pues quizás su papel tendría que ser seguir tratando de defender la verdad histórica, porque todos estuvieron de acuerdo con la verdad histórica y ahora resulta que por presionar al gobierno de la Cuarta Transformación, pues están exigiendo que se esclarezca en contra de quienes evidentemente antes les estaban haciendo favores porque aceptaran la verdad histórica y se callaran. Entonces creo que estamos viviendo un momento pues muy interesante. Por otra parte, otra de las cosas que surgieron en la mañanera fue que Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, vamos a consultarle al pueblo si las Fuerzas Armadas deben de seguir hasta el 2028 haciendo labores de seguridad pública, y en ese sentido observamos un paso adelante más de la democracia participativa. ¿Y qué va a pasar? Que con la presión que hagamos y decirle a los legisladores de oposición que no estamos de acuerdo con su postura, que queremos que las Fuerzas Armadas sigan haciendo labores de seguridad pública, eso es totalmente revertirle la jugada política y como lo hizo ya con la reforma eléctrica, en donde los puso como evidentes traidores a la patria y que de ahí no se quitaron el mote, y ahora los vuelve a poner contra las cuerdas Andrés Manuel López Obrador cuando dice, bueno, pues vamos a someterlo a consulta pública, y entonces se cree que ante esta presión puedan modificar su postura, pero lo que estamos viendo en este caso es una democracia participativa que va avanzando y en donde el gobierno está pues trabajando de la mano con el pueblo está tomando el poder, el pueblo estamos totalmente empoderados y creo que vamos a vencer en esta iniciativa para que las Fuerzas Armadas sigan haciendo labores de seguridad pública y que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Y entonces estamos viendo cosas fabulosas. La mañanera de hoy fue extraordinaria en ese sentido, en el que pudimos ver cómo ya la oposición se está pegando sola, y en el otro sentido de que el pueblo va a tener la decisión de qué pasa con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras? Estoy en Twitter como @Gutiérrez Falcón, en Facebook José Alfredo Gutiérrez Falcón. Les pido que visiten la página bazarmx.community. Estamos apoyando fuertemente a la micro, pequeña y mediana empresa a que se digitalice, porque ese es uno de los pendientes que tenemos, darle fortaleza a estas empresas que pues sostienen toda la economía nacional. Son más del 90% de las empresas que existen en nuestro país y tenemos que apoyarlas. Gracias, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Miguel Martín Felipe Valencia, ¿en dónde te apoyamos a ti? Muchas gracias, Vicente, y un abrazo a los integrantes de la mesa, siempre lúcidos y pletóricos. Pues bien, me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, que ahorita a las 10:30, pues vamos al lunes literario con el Chairo Mayor, con Ramiro Padilla, y se va a poner bueno como siempre. Ya saben que hacemos ese esfuerzo de chutarnos un libro por largo que sea, cada semana, y pues desgranarlo ante ustedes, ante nuestra querida audiencia, y pues ese es el esfuerzo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, Al Aire con Miguel Martín, ahorita a las 10:30 con Ramiro Padilla. También me encuentran en Twitter como @MiguelMartinfe, que ahí aparece, de hecho, aquí abajito, y también como Miguel Martín Felipe Valencia, que es mi nombre completo, ahí en Facebook. También, ya saben, no se olviden de leer mis artículos de cultura y de política en Regeneración, y por cierto, que ya tengo título para mi libro, ya se está trabajando en ello, ya están los textos con el editor. Mi libro se va a llamar La Primavera Digital Mexicana, porque pues está enmarcado en todo este proceso de politización que hemos vivido a partir de 2018 y que ha sido potenciado por las redes sociales. Entonces, pues si quieren ayudarme también con eso, pues ahí me contactan, porque estoy haciendo un crowdfunding, ya saben que la traducción
más adecuada es pase de charola para los gastos de edición del libro. Entonces, pues ahí si me quieren ayudar a financiar para que salga más pronto la Primavera Digital Mexicana, pues ahí me pueden contactar en las vías habituales. Muchas gracias, muy buenas noches a la mesa de Sin Censura y a la audiencia. Gracias, Miguel. Kurt Harvard, ¿en dónde te seguimos apoyando a ti también? Gracias, Vicente. Antes que nada, un saludo a Perla Arroyo, Iván Arvizo, Julio César Díaz y varios de los demás ahí en el chat que nos están echando porras desde ahí. Muchas gracias. Seguramente no llegué a ver a todos. Ya está pasando muy rápido ahí. Yo estoy en la revista Jacobin. Ahí publico ahí. La revista Jacobin son artículos en inglés, entonces difícil tal vez para Héctor de Marleón ahí a ver si hay errores o luego se traduce al español después. It's kind of hard. It's kind of hard, no? We'll leave it out. También tengo una columna en Sentido Común el primer lunes del mes. Esto viene ya en camino. Y por supuesto, siempre pues menciono nuestra editorial Matanga, editorialmatanga.com. Y ahí estamos publicando nuevas voces en las letras oaxaqueñas y no solo, cuento y novela. Ya tenemos un nuevo libro que va a salir en noviembre de un autor del Istmo, de un pueblo que se llama Tlacalurita. Entonces, ahí estamos en eso. Entonces visítenos ahí, Instagram, Facebook, Matanga Taller Editorial. Y @Kurt Harvard en Twitter, sí. No se le olvide. Importante. Lo primero, sí. Mi querido Kurt, mi querido Miguel Martín, mi querido José Alfredo, que pasen excelente noche. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.